Ahora sí están llegando, Marco. ¿Cuándo tenemos la defensa? Luego, Marco, te aviso, te aviso. El 12. El 12. Ya. Buenas tardes. Ya Yo creo no que veo estabilizamos ninguno. números. No, tú no lo ves, yo lo estoy viendo. Tenemos 33 conectados, Marco. Ah, ya. Así que ahí están saludando los alumnos del doctorado. Así que, bueno, hoy día nuestro invitado es doctor Marco Contreras. Marco es biólogo y es doctor en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él actualmente, hoy día, está en una de sus afiliaciones, que es la Universidad de Arizona. Marco trabaja ya en el Departamento de Psicología y también está afiliado a la Universidad de Chile, acá en Chile, ¿ya? Así que Marco está ahí, había estado un tiempo, vino a Chile y ahora está de nuevo en Arizona. Marco, su línea de investigación es principalmente fisiología del sistema interoceptivo, donde hemos compartido hartas investigaciones, todavía seguimos compartiendo, y el rol que tiene sobre el comportamiento normal y patológico, ¿no? Marco ha trabajado mucho en ratas, en animales, desde la neuroanatomía hasta cosas ya más conductuales. Registro encefalográfico también Marco también está trabajando, y además, que es lo más importante, es mi amigo personal, y que comparte nuestro interés ahí en esa parte del cerebro que es la ínsula y la interocepción. Así que, Marco, los dejo contigo. Para hoy día, Marco va a presentar más o menos alrededor de una hora, y después de eso vamos a hacer la sesión de preguntas. Les pido que la sesión de preguntas, por favor, sea a través de levantan su mano y vamos dando la palabra, y que disfruten la charla de hoy. Marco, te dejo a ti. Gracias, Francisco, por la presentación y gracias por la invitación de hacer este seminario. Y lo que vamos a conversar hoy día es respecto de los mecanismos neurobiológicos de la conducta antisocial, pero vamos a hablar un poco más sobre conducta social, en el fondo, y cómo, dependiendo de los mecanismos que tienen las conductas sociales, se pueden ver afectados estos mecanismos y transformarse finalmente en conductas antisociales, y en particular aquellas conductas antisociales que son que producen, digamos, un fuerte impacto en la sociedad. Vamos a hablar un poco más de psicopatía hoy día y de algunos de los mecanismos que los cuales con Francisco hemos estado trabajando, y de uno de los proyectos que yo tengo y que estamos tratando de avanzar en conocer un poco más las bases de la psicopatía. Pero antes de eso vamos a comenzar con una historia que es bastante antigua, es bastante conocida también, así que probablemente alguno de ustedes ha oído de esta historia, y que son estos roedores que se encuentran en Norteamérica, y que hay dos tipos de estos roedores, unos que viven, digamos, como en la pradera, y otros que viven hacia las montañas. Y hay una historia bien bonita al respecto, porque los que viven en las praderas son básicamente animales que después del apareamiento se tornan monógamos. Se mantienen con sus parejas prácticamente todo su ciclo de vida, y cuidan a sus hijos. O sea, hay un cuidado paternal ahí que se establece después del apareamiento. Y lo interesante es que hay un grupito de estos roedores que son de la montaña, que son bastante similares, pero que ellos después del apareamiento no establecen este tipo de relación monógama. Entonces, hay algunas de las conductas que se pueden evidenciar en aquellos que sí establecen estas conductas de monógamas, por ejemplo, que aumenta la agresión hacia otros machos después del apareamiento, como les decía, aumenta lo que es el cuidado paternal, y también, por supuesto, hay un bonding, hay un lazo, digamos, que dura bastante después del apareamiento.
Entonces, para poder explicar esto en términos neurocientíficos, uno tiene que pensar, por ejemplo, en la neuroquímica del cerebro. Si uno lo quiere tratar de explicar, hay que sumergirse en lo que es, en cómo funciona el cerebro. Y uno de los principios fundamentales que hoy sabemos es que el cerebro es un órgano electroquímico, ¿cierto? Entonces uno podría mirar qué es lo que sucede con los neurotransmisores y qué sucede, por ejemplo, también con la señalización respecto de los receptores, la distribución de receptores que están de diferentes neurotransmisores dentro del cerebro. Entonces, una de las cosas que se descubrió en estos animales es que este tipo de conductas son moduladas por neurotransmisores como es la arginina o la vasopresina también conocida, y como es la oxitocina. ¿Ya? Me imagino que todos ustedes habrán oído hablar alguna vez de la oxitocina y tal vez un poco menos de la vasopresina. Pero resulta ser que en este grupo de animales, en los machos, si tú administras vasopresina centralmente en el cerebro de estos animales, por ejemplo, lo puedes dar en los ventrículos cerebrales, de manera que afecta a todo el cerebro, lo que ocurre entonces es que tú puedes inducir estas conductas que comentamos recién en la diapositiva anterior en animales, por ejemplo, que no han tenido apareamiento. Entonces puedes inducirla artificialmente en el fondo dando este tipo de neurotransmisor. Y consecuente con lo anterior, si tú bloqueas la señalización por vasopresina, por ejemplo, administrando un antagonista de estos receptores de vasopresina, también administrados centralmente, de manera que afecten a todo el cerebro, bloqueas, digamos, la expresión de estas conductas en animales que se les permitió, digamos, que se aparearan. Entonces, en estos machos, y sin afectar, por supuesto, lo que es la conducta de apareamiento, digamos, todo lo que tiene que ver con el aspecto motor de la conducta de apareamiento. Y lo interesante es que en estos machos, si tú administras oxitocina o manipulas el sistema de oxitocina, no se produce lo mismo, ¿ya? En los machos, aunque si haces manipulación de este sistema en las hembras, sí tienes unos efectos, digamos, en conducta, por ejemplo, de cuidado parental o de preferencia, digamos, por la pareja, digamos, por la cual se estableció el apareamiento. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el punto que quiero hacer acá es que las conductas que uno ve, uno puede explicarlas desde un aspecto neuroquímico. ¿Ya? Y estos sistemas de oxitocina y vasopresina son sistemas que están bastante relacionados, son bastante antiguos, y en el cerebro hay regiones, hay neuronas que producen estos neurotransmisores y que tienen dos blancos, digamos, generales, ¿cierto? Un blanco es lo que tiene que ver con estructuras dentro del cerebro, ya son neuronas que están proyectando, ¿cierto?, sus axones hacia otras neuronas, y también estas neuronas del hipotálamo proyectan hacia, o forman, digamos, son parte de lo que es la neurohipófisis. Entonces son parte también del sistema endocrino, ¿ya? Que secretan estas neurohormonas en el fondo a la circulación sanguínea, y por este mecanismo endocrino, por la circulación, van a actuar hacia diferentes regiones, diferentes órganos en el cuerpo. ¿Ya? Y el otro es la liberación de estos neurotransmisores, afectando, por supuesto, la circuitería de estos núcleos, el núcleo paraventricular del hipotálamo, o otras regiones que están, ¿cierto? Por ejemplo, corteza del cerebro u otras partes subcorticales que son de interés cuando uno trata de explicar las conductas sociales. ¿Ya? Entonces, es un sistema que está bastante relacionado. Hay neuronas que producen vasopresina, hay neuronas que producen oxitocina, y hay neuronas que producen de los dos tipos de neurotransmisores y los coliberan, digamos, hacia los blancos dentro del cerebro o fuera del cerebro. ¿Ok? Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué estos péptidos tienen estos efectos que son tan diferentes en
especies que están bien relacionadas, como es el caso de estos roedores que les presenté recién. Entonces, una de las explicaciones que uno puede encontrar en esto es decir, bueno, hay que entender, digamos, de que el cerebro está conformado por estas células, además de las células gliales, por las neuronas, y que las neuronas entonces son las unidades de procesamiento dentro del sistema nervioso central. Y estas neuronas, que hay muchas, ¿cierto? Hay billones de neuronas, establecen circuitos y establecen sistemas dentro del cerebro. Y por supuesto, uno tiene que entender también de que estas neuronas se comunican, un tipo de comunicación que es bastante abundante en nuestros cerebros, es la sinapsis química, y la sinapsis química involucra entonces la participación de estos neurotransmisores, la producción de estos neurotransmisores, el empaquetamiento de estos neurotransmisores clásicos y la liberación por exocitosis de estos neurotransmisores hacia el espacio sináptico y, por supuesto, la interacción de estos neurotransmisores con receptores que están localizados en las neuronas postsinápticas, y de esa manera, entonces, estas neuronas, este par de neuronas que está mostrando este esquema, puede comunicarse una con la otra y establecer, entonces, una cadena de procesamiento de información que va a resultar, en última instancia, en la expresión de alguna conducta, ¿ya? Entonces, si uno mira los cerebros de estos animales y los compara, por eso que se hicieron tan famosos este modelo de estudio de estos roedores, es que si uno los mira, por ejemplo, haces una autorradiografía para detectar dónde están los receptores para oxitocina y vasopresina, y te das cuenta entonces, comparando los dos cerebros, aquí hay cortes coronales de dos regiones anteriores del cerebro y mediales del cerebro de estos roedores, y estas partes que están ennegrecidas está mostrando entonces la presencia, donde hay más cantidad, digamos, de estos receptores en el sistema nervioso central. Por ejemplo, el receptor de oxitocina, como ustedes pueden ver, entonces está fuertemente expresado acá. Esto es parte de lo que es la corteza prefrontal medial, ¿cierto? Hay una fuerte expresión acá en estas regiones subcorticales, ¿cierto? Que es parte de lo que es el núcleo accumbens, ¿ya? Y otras regiones que, aunque no lo comentan en este trabajo, esta parte corresponde a lo que es más o menos la ínsula, parte de la corteza insular. Es interesante porque en ningún lado lo comentan. Probablemente en ese tiempo no estaban mirando, ¿cierto? Qué importancia tenía la ínsula en estas conductas, sino que miraron más bien regiones subcorticales en particular. Y si miran los receptores de vasopresina, tienen una distribución, se topan aquí, ¿cierto?, en lo que es las regiones del palio ventral, ¿cierto?, donde están estas regiones como el núcleo accumbens, o asociadas con el núcleo accumbens, y regiones que están, por ejemplo, acá, ¿cierto?, regiones del septum, ¿ya? En el fondo, el punto que quiero hacer acá es que hay una distribución diferencial de estos receptores y, por supuesto, hay una expresión también en términos de cantidad diferencial cuando uno compara estos dos tipos de roedores, ¿ya? Entonces, una manera de poder explicar esto, en el fondo, es que la distribución de estos receptores, tanto de vasopresina como oxitocina, pero en particular los de vasopresina, en el caso de los machos, se expresan, ¿cierto?, diferencialmente cuando uno compara machos, por ejemplo, de estos roedores que viven en la pradera, comparado con los primos, ¿cierto?, que viven hacia las montañas, y que en un caso, ¿cierto?, establecen estas relaciones que son de larga data, ¿cierto?, que pueden permanecer juntos durante el resto de sus vidas, y otro, ¿cierto?, que no tiene este tipo de conducta, que no hay cuidado parental, ¿cierto?, que no hay formación de este lazo, ¿cierto?, afectivo entre estos dos roedores. Y la idea entonces es que en términos de neuroquímica uno puede decir, bueno, es que la distribución de estos receptores que están vinculados con este tipo de conductas, como les mostré en la diapositiva anterior, es que están fuertemente expresados en regiones que tienen que ver con refuerzo, ¿ya? Como es el caso, ¿cierto?, el núcleo accumbens y otras regiones asociadas que están vinculadas con, por ejemplo, otro neurotransmisor que es la dopamina, que se ha involucrado, ¿cierto?, en el procesamiento de refuerzos en el cerebro.
¿ya? Mientras que en aquellos de estos roedores, ¿cierto?, que no forman este lazo con su pareja, tienen estos receptores, por supuesto, como lo veíamos en la diapositiva anterior, pero estos están expresados, ¿cierto?, están más expresados en otras regiones que no están necesariamente involucrados con el sistema de refuerzo del cerebro, ¿ya? Entonces, a pesar que en ambos casos, durante el apareamiento y después del apareamiento se liberan estos neurotransmisores, el efecto dentro del cerebro va a ser distinto de acuerdo entonces a la distribución de estos receptores dentro de estas regiones que estamos comentando, ¿ya? Y eso lleva entonces a una base biológica de las conductas sociales, ¿cierto? Estos animales han sido utilizados también para caracterizar otro tipo de conductas sociales e incluso también conductas antisociales como conductas agresivas, muy bien estudiadas en roedores. Y emerge, ¿cierto?, una red, después de juntar, ¿cierto?, hacer un metaanálisis de esto y juntar diferentes tipos de estudios en animales y en humanos, emerge entonces una red de sistemas o de regiones del cerebro interconectadas que se denomina, digamos, por darle un nombre, una red, ¿cierto?, social dentro del cerebro, ¿ya? Entonces, que se encarga, digamos, o que de alguna manera están involucradas con conductas sociales. Entonces uno puede ver en este esquema que es prácticamente todo el cerebro, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, que somos seres que somos altamente sociables, tenemos gran cantidad de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, involucrado, ¿cierto?, en conductas sociales. Entonces uno puede mencionar regiones del lóbulo frontal, ¿cierto?, las cortezas prefrontales dorsales, ventrales, ¿cierto?, regiones que están vinculadas también con procesamiento de emociones, ¿cierto?, como es el caso de la amígdala, la corteza cingulada anterior, regiones que están vinculadas con procesos cognitivos que son mucho más complejos, ¿cierto? Y aquí hay muchas otras regiones que no se mencionan, como por ejemplo el hipocampo, incluso el mismo cerebelo, regiones del troncoencéfalo, que vamos a conversar un poquito más, que también pudieran estar involucradas en conductas sociales, ¿ya? Y por supuesto aparece comentada la corteza insular, que va a ser como el tópico central de la charla hoy día, que involucra, digamos, una parte experimental, ¿cierto?, y una parte teórica, que vamos un poco a conversar durante la charla. Ok, entonces, con eso en mente, con lo que lo comenté anteriormente, esta conducta social, ¿cierto?, que podemos caracterizarla desde un aspecto neuroquímico, podemos explicarla de un aspecto neuroquímico y también podemos manipular, ¿cierto?, estas conductas, pensando también en lo que son tratamientos, ¿cierto?, cuando uno se enfrenta con conductas antisociales que uno quisiera tener una mejor batería farmacológica para poder tratarlo. Una de las cosas que pasa en aquellos que cometen, digamos, crímenes, es que tienen aparentemente una disfunción en lo que es la empatía, ¿ya? Y entonces, si uno quisiera entender un poco más las conductas violentas o las conductas antisociales en general, habría que entender cuáles son los mecanismos neurobiológicos entonces que están de fondo en el caso de la empatía, ¿ya? Como respuesta afectiva, ¿ya? Y para eso entonces lo que uno tendría que hacer es tratar de generar algún tipo de modelo que nos permita estudiar la empatía, ¿ya? De la empatía sabemos muy poco en términos de qué regiones participan. Tenemos varios estudios de imágenes que muestran correlaciones, no muestran causalidad. Entonces, para poder establecer causalidad, necesariamente uno requiere un modelo, ¿cierto?, un modelo animal que nos permita hacer estudios invasivos y hacer estudios que manipulen los sistemas cerebrales y podamos entonces establecer causalidad, ¿ya? Y dentro de este contexto de disfunciones en empatía, tenemos lo que es la psicopatía. Entonces, los psicópatas, uno de las alteraciones que tienen es una alteración en la empatía, ¿ya?
Y vamos a conversar un poco más de esto. Me imagino que este sujeto ustedes lo ubican, ¿cierto? Ted Bundy. Y este es un psicópata que al menos confesó 36 asesinatos de mujeres jóvenes en la década de los 70, pero algunos, por supuesto, le atribuyen mucho más de eso, ¿cierto? Algunos dicen que asesinó más de 100 mujeres, pero eso no está confirmado, ¿cierto? Los confirmados son alrededor de 36 asesinatos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de este sujeto de asesinar 36 personas? ¿No? Y si uno comienza a mirar un poco qué pasa en el cerebro de estos sujetos y compara ciertos sujetos que no tienen, digamos, conductas psicopáticas con sujetos que sí la tienen, una de las cosas que uno puede observar, ¿cierto? En esta imagen, con estas técnicas de imágenes, en este caso que pueden medir, ¿cierto?, la presencia de receptores también, o pueden medir también el metabolismo de esa zona, indirectamente, por cierto. Uno, en este caso, ¿cierto?, midiendo la actividad de estas regiones por marcadores metabólicos, lo que se encuentra, ¿cierto?, es que hay una especie de hipofrontalidad en estos sujetos. Algo sucede con la función normal de lo que es el lóbulo frontal, ¿cierto? Y el lóbulo frontal tiene un montón de funciones, como ya sabemos, entre ellas, por ejemplo, el control de impulso, ¿ya? Por decir una de ellas que se ha asociado con el lóbulo frontal. Entonces, algo sucede en el lóbulo frontal y uno puede entonces recopilar un montón de información de otras regiones que están aparentemente disfuncionales o al menos alteradas, que pueden dar cuenta entonces o pueden empezar a conformar una especie de rompecabezas, ¿cierto?, que nos va dando algunas señales de que está produciendo, digamos, este tipo de conductas antisociales tan importantes en términos de la gravedad, ¿cierto?, de los crímenes que se cometen, y por supuesto en el impacto que tiene no solo en el sujeto, sino que en el entorno, porque la presencia de un psicópata, ¿cierto?, en este caso que ha cometido crímenes, ha asesinado a personas, es un fuerte impacto a la sociedad, ¿cierto?, el grupo que estuvo alrededor de este sujeto. Y ustedes pueden encontrar un montón de historias de psicópatas que han producido, ¿cierto?, un importante impacto en las sociedades alrededor del mundo, ¿ya? Entonces, viendo este tipo de estudios de imágenes, ya sea imágenes que están comparando función, como también estructura, hay regiones entonces que comienzan a aparecer como aquellas que están involucradas en este tipo de disfunciones. Si ustedes miran estas regiones, se dan cuenta finalmente de que hay una similitud con las regiones que les presenté al principio, de aquellas que tenían que ver entonces con establecer, digamos, esta relación de apego, ¿cierto?, con otro ser vivo, en el caso con otro roedor. Y hay regiones, por ejemplo, del estriado, ¿cierto?, del lóbulo frontal, ¿cierto?, como las cortezas prefrontales, dorsales mediales o ventrales mediales, a lo mismo nombre, pero que son porciones del cerebro que están involucradas entonces en procesar información social, ¿cierto?, señales sociales, y que tienen que ver entonces con el planeamiento y con la ejecución de diferentes tipos de conducta, ¿ya? Y en ese contexto emerge una de las estructuras que a nosotros con Francisco nos interesa mucho, que es la corteza insular, ¿ya? Entonces en este esquema aparece mencionada con un poco con algo, con una función, ¿cierto?, que es un poco misteriosa, porque la ínsula sigue siendo un misterio. Tiene muchas funciones, es una región polimodal, como lo vamos a ver, y es una región que todavía entendemos muy poco de lo que hace, ¿ya? Pero al menos aparece dentro de este rompecabezas, y aparece entonces conectada con diferentes regiones, como por el caso del estriado, ¿cierto?, y con otras regiones que aquí no están mencionadas. Hay una conexión directa, por ejemplo, con la amígdala, y la amígdala es una de las regiones muy conocidas, ¿cierto?, en procesamiento emocional, y que se ve, ¿cierto?, que si uno mira estudios que muestran estructura, se ve, por ejemplo, que los psicópatas tienen alteraciones en la amígdala, ¿ya? Tienen menos sustancia gris, lo que equivale a decir, ¿cierto?, que tienen menos neuronas en estas regiones, o al menos
menos dendritas en estas regiones también, que es parte de la sustancia gris. ¿Ya? Y lo mismo puedes observar en regiones de la corteza insular anterior, ¿ya? Que hay una disminución de sustancia gris, tienen entonces estas regiones del cerebro más atrofiadas, digamos, más pequeñas o con menos componentes neuronales. Y una cosa interesante que va de la mano con lo anterior es que en sujetos normales, ¿cierto?, que no tienen estas conductas psicopáticas, lo que uno puede observar es que regiones que están involucradas, por ejemplo, en este caso, en el procesamiento del dolor, ¿cierto?, como es el caso de la corteza somatosensorial primaria, ¿cierto?, de la corteza insular anterior, de la corteza cingulada anterior y otras porciones del cerebro. En verde, lo que ustedes pueden ver acá en este esquema son regiones que se activan cuando uno está sintiendo el dolor, cuando a uno le infligen dolor, ¿ya? Y lo interesante, y que se ve en rojo, es que cuando nosotros observamos dolor en otros, ¿ya?, cuando yo estoy observando dolor en otros, resulta ser que algunas de estas regiones se reclutan, ¿ya?, se activan, aumentan la actividad y que aparentemente están entonces relacionadas con la empatía en humanos. ¿Ya? Entonces, hay una propuesta teórica acá que está siendo cada vez más fortalecida por la data experimental, es que cuando nosotros sentimos emociones de otro, entendemos el estado emocional de otro, resulta ser que nosotros lo simulamos internamente en nuestro cuerpo, ¿ya? Y esa simulación, ¿cierto?, de este estado involucra aparentemente la participación de regiones como es el caso de la corteza insular, ¿ya? Así como también esta misma región está involucrada cuando nosotros realmente, ¿cierto?, estamos percibiendo el dolor en nuestro cuerpo, ¿ya? Está siendo infligido de alguna manera, ¿ok? Entonces eso es interesante porque nos abre una ventana en la cual uno puede utilizar, ¿cierto?, un modelo animal en roedores, por ejemplo, y poder entonces estudiar la corteza insular y estudiarla en el ámbito entonces de la empatía. Entonces, adentrándonos un poco más en la corteza insular, sabemos hoy día de que es un centro con el cual se comunican varias regiones del cerebro, ¿ya? Y que esa interconectividad que tiene la corteza insular que estoy mostrando acá en verde, ya que está en las profundidades del cerebro, y les voy a mostrar otro esquema respecto de la corteza insular. Esta es una región bien particular porque una parte de la corteza insular está dedicada a procesar información que proviene del mismo cuerpo, ¿ya?, que proviene de diferentes porciones del cuerpo, de vísceras del cuerpo, que está siendo entonces transmitida por vías, en este minuto voy a decir solo vías ascendentes, que conectan entonces al cerebro con el resto del cuerpo, ¿ya? Entonces con lo que es la fisiología de nuestro cuerpo. Entonces en ese sentido uno se puede imaginar de que varios de los parámetros del cuerpo fisiológicos, ¿cierto?, están siendo monitoreados por la corteza insular y de alguna manera dentro de la ínsula y en la interconectividad que tiene la ínsula, estos se transforman en conductas que están dirigidas hacia una meta en particular, ¿ya? Y como definición de empatía, porque hay muchas definiciones de empatía, hay más de 30 definiciones de empatía, la que me gusta a mí es aquella que dice que la empatía es la capacidad de percibirse y ser sensible a los estados emocionales de otros, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, nosotros vamos caminando por la calle, ¿cierto?, y vemos una persona en condición de calle que está pidiendo dinero o está pidiendo ayuda. Entonces uno se puede imaginar, ¿cierto?, qué es lo que es vivir en la calle, ser empático con esto y tener una conducta prosocial como resultado de ese procesamiento interno, ¿ya? Entonces dar el dinero o ayudar a esta persona de alguna u otra manera, ¿cierto?, darle comida o darle agua o darle un café, ¿cierto?, en el caso de ustedes que están ahora en el invierno, que ha hecho bastante frío, ¿ya? Entonces, la corteza insular parece ser muy importante en este asunto que
se ha denominado la interocepción. Entonces, esto de percibir el cuerpo, esto de mapear el cuerpo, y representar entonces continuamente, digamos, lo que está pasando en la fisiología de nuestro cuerpo, ¿cierto? Los diferentes estados corporales, ¿cierto? Estados fisiológicos están siendo entonces mapeados y creados, ¿cierto? Dentro de la corteza insular y en la interconectividad que esta corteza tiene con otras regiones del cuerpo. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra química corporal, ¿cierto? Está siendo monitoreada por el cuerpo, lo que está en la sangre, ¿cierto? Lo que nosotros comemos, está siendo monitoreado por la corteza insular. Hay una porción de la corteza insular que está dedicada también a procesar información que viene de la boca, ¿cierto? Que viene derechamente de los estímulos, de los receptores gustatorios que están localizados en la lengua. Y también, por ejemplo, información que viene de la piel, ¿cierto? Que es nuestro órgano más grande, ¿cierto? Nuestra víscera más grande, que es la piel. Entonces, aquí tienen algunos aspectos de la interocepción que ustedes pueden revisarlo después, de diferentes componentes de la interocepción y cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, en términos de su definición. Y hoy en día no solo abarca lo que tiene que ver con el aspecto ascendente, ¿cierto? El aspecto bottom-up, ¿cierto? Que tiene que ver con información que va, ¿cierto?, del cuerpo hacia la ínsula y es procesada por la corteza insular, sino que también interocepción hoy en día se ve con este brazo descendente que tiene que ver, ¿cierto?, con afectar, digamos, el estado fisiológico del cuerpo, ¿ya? Entonces están los dos brazos, el brazo aferente y el brazo eferente. Y un aspecto que hoy en día comienza a ser más tocado en términos de neurocientíficos es que todos nuestros aspectos cognitivos están muy fuertemente vinculados con lo que es entonces este procesamiento de señales interoceptivas por parte de la corteza insular y otras regiones que les voy a presentar que conforman, digamos, un sistema que se conoce como el sistema interoceptivo. Y aquí hay una idea muy bonita porque nos muestra, digamos, que los órganos periféricos, todos ellos, tienen ritmos, ¿cierto?, fisiológicos, tienen ritmos de actividad, ¿ya? Y estos ritmos de actividad, ¿cierto?, que pueden oscilar y que cambian, ¿cierto?, dependiendo de si es luz o si estamos durante el día o durante la oscuridad, ¿cierto?, mientras estamos durmiendo. Estos ritmos entonces son monitoreados por la corteza, son representados por esta corteza, son mapeados, ¿cierto? Y estos ritmos, ya sea cardiovasculares o respiratorios o digestivos, ¿cierto?, lo que está pasando en la piel o en la vejiga, etcétera, o en el mismo sistema inmune, son representados por las neuronas de una manera que todavía no la entendemos bien, no sabemos mucho cómo la corteza está codificando esta información, pero sí sabemos que es sensible, digamos, a señales que provienen de la periferia, y hay toda una vía neuroanatómica que relaciona la periferia, ¿cierto?, del sistema nervioso central, y que muestra, ¿cierto?, una conectividad directa e indirecta con diferentes porciones, diferentes órganos corporales y sistemas de órganos con la corteza insular. Este sistema interoceptivo es un sistema que es muy análogo a los otros sistemas sensoriales. Es un sistema que tiene estos dos canales de comunicación, un canal, ¿cierto?, que tiene que ver con vías nerviosas, principalmente, es decir, fibras nerviosas que son de pequeño diámetro, que generalmente no tienen mielina, entonces conducen muy lento, y que están entonces comunicándose con regiones ya sea de la médula espinal o de regiones del tronco encéfalo, como es el caso de este núcleo del tracto solitario. Y tiene otro brazo, que es un brazo humoral, ¿cierto?, que tiene que ver con detectar sustancias que están disueltas en fluidos, como es el caso de la sangre, ¿ya? Y también, por supuesto, del el fluido, ¿cierto?, cerebral que está circulando por el sistema nervioso central. Entonces, hay regiones, como el caso del área postrema, que son parte de este sistema, que están monitoreando entonces qué es lo que está en el fluido cerebroespinal, lo que a grosso modo, ¿cierto?, es un reflejo de lo que está pasando al interior de la sangre. ¿Ya? Considerando, por cierto, que hay una barrera hematoencefálica que es selectiva
y que en ese sentido entonces deja pasar ciertas cosas y otras no. Y estas regiones entonces están interconectadas con otra parte de lo que es el troncoencéfalo, que es el núcleo parabraquial, y estos se conectan, por supuesto, con regiones talámicas, y regiones talámicas entonces son conectadas con la corteza insular, ¿cierto? Esto define lo que es este sistema bottom-up, ¿cierto? Que va desde la periferia hacia la corteza insular, y la corteza insular entonces distribuye información, una vez ya procesada, distribuye hacia otras regiones corticales o subcorticales, entonces como pueden ser las cortezas prefrontales, ¿cierto? O regiones del hipotálamo, ¿cierto? Que tienen que ver con control autonómico, ¿ya? Y ahí entonces involucramos, no se muestra en este esquema, involucramos entonces estas regiones que son top-down, ¿cierto? De modulación desde regiones superiores corticales, como el caso de la corteza insular, hacia regiones que están más abajo, son más tempranas en el procesamiento de información sensorial. Y eso es lo que ocurre con todos los sistemas sensoriales que conocemos, ¿cierto? Un sistema visual es el mismo caso, sistema olfatorio, sistema auditivo es el mismo caso, ¿sí? Entonces ese es el conocido sistema interoceptivo, y esto es una mirada a la ínsula para que ustedes tengan la idea de que es un pedazo grande del cerebro, es el quinto lóbulo del cerebro, y está en las profundidades del cerebro, por eso que se denomina la ínsula, porque está rodeada por las otras porciones, por el lóbulo frontal, ¿cierto? El parietal, el temporal, y está cubierta, ¿cierto? Por estos lóbulos, y por eso entonces que durante la ontogénesis, ¿cierto? Durante el desarrollo, esta región queda cubierta por estas otras porciones, dando la impresión, ¿cierto?, de que es una isla dentro del cerebro, ¿ya? Y por eso que se le dio el nombre de ínsula, ¿ya? Pero es un pedazo importante, uno la puede dividir en dos porciones, la porción anterior y la porción posterior, en términos anatómicos, y eso es importante porque al menos los estudios de imagenología muestran una diferencia en términos funcionales entre la región anterior y posterior, que les voy a comentar en un segundo. Y esta es una visión que muestra, digamos, una disección en un cadáver. Ese es el surco central, entonces, y nos permite evidenciar las dos porciones principales de la corteza insular. Y en términos de conectividad, entonces, esta región está fuertemente vinculada con, por supuesto, como ya sabemos, ¿cierto?, con la periferia, con los órganos, a través de estructuras de la médula espinal, troncoencéfalo, del tálamo, ¿cierto?, y que van derechamente a comunicarse con una porción importante de la corteza insular que se encarga entonces de mapear estos estados de una manera que todavía no sabemos, los representa y los comunica entonces hacia las regiones más anteriores que tienen que ver con aspectos más cognitivos, por ejemplo, con aspectos que tienen que ver con percepción, finalmente, de estos estados, ¿ya? Y por supuesto se conecta, recibe información de otras regiones también, de nociceptores, ¿cierto? Es bien importante para lo que tiene que ver con el procesamiento de dolor, también con procesamiento auditivo, incluso visual, vestibular, ¿cierto? Y un montón de somatosensorial, ¿cierto? Un montón de información que converge a la corteza insular, y que estas regiones de asociación que están más adelante, ¿cierto?, hacen el vínculo entre lo que es la porción interoceptiva de la corteza con regiones que tienen que ver con otras modalidades sensoriales, ¿ah? Y que están entonces vinculadas con procesar otras modalidades y, por supuesto, combinarlas y hacer, imagino yo, un constructo que sea más coherente, ¿cierto?, en términos de lo que uno percibe. Y en términos funcionales, una gran separación de las regiones anteriores y posteriores de la ínsula. Las regiones más posteriores tienen que ver entonces con este procesamiento de información sensorial, viscerosensorial, y las regiones más anteriores entonces tienen que ver con funciones cognitivas, como es el caso incluso de conciencia, ¿cierto?, de percibir estos estímulos, por ejemplo, si hace frío, percibir este constructo, ¿cierto?, que es cuando uno siente frío, ¿ya? Y por supuesto, las conductas que están asociadas con el frío, que van dirigidas, como es, por ejemplo, ponerse más ropa, ¿no? Abrigarse, ¿cierto? Si uno se pone guantes, se pone bufanda, se pone un gorro, se pone una chaqueta más gruesa, más ropa,
para prevenir entonces la pérdida de calor, y esa es una conducta que es homeostática en términos, por supuesto, de preservar la vida, y es una expresión, digamos, de la regulación homeostática a nivel muy complejo, como es el caso del nivel conductual, ¿ya? Pero todo parte finalmente por monitorear, ¿cierto?, qué es lo que está pasando con la temperatura de la piel, por ejemplo, ¿ya?, que es la que está expuesta entonces directamente al medio ambiente. Y esa representación de temperatura, la ínsula participa de esto, y la ínsula posterior y la ínsula anterior, entonces tiene que ver aparentemente con el constructo, ¿cierto?, de esta percepción, digamos, y la apreciación subjetiva, digamos, de lo que es la temperatura externa, ¿ya?, de cuánto frío hace, ¿cierto? Y así hay otro tipo de estados, ¿cierto?, como puede ser el hambre, como puede ser la sed, ya dijimos, ¿cierto?, el calor y frío, el dolor, que están vinculados entonces con la actividad de esta región del cerebro, ¿ya? Y si uno lo mira desde este punto de vista, entonces la corteza insular es tremendamente importante para el funcionamiento de cualquiera de nosotros, ¿ya? Y este sistema interoceptivo, entonces, que está representando estos estados y dándole un sentido, una dirección, ¿cierto?, a las conductas motivadas, ¿cierto?, en particular, están entonces, la función de la ínsula es preponderante, y la función de todo este sistema es preponderante. Y cuando uno mira, por ejemplo, y pone a prueba esta hipótesis, uno mira, por ejemplo, en imágenes sensoriales, en imágenes, en técnicas de imágenes, digo, mira, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando uno induce inflamación en una persona. Cuando uno inyecta, por ejemplo, una sustancia derivada de las bacterias, por ejemplo, que induce normalmente inflamación sistémica. Y lo que uno puede ver entonces es que hay diferentes regiones que aumentan actividad, ¿cierto? Regiones que están acá, la sustancia gris peraquedustal, ¿cierto?, que está en el mesencéfalo, regiones del tálamo, la amígdala y, por supuesto, la corteza insular, ¿ya? Aumentan en actividad. Y ese aumento en actividad, por ejemplo, de la ínsula, correlaciona con una conducta que nosotros normalmente tenemos cuando nos enfermamos, ¿ya?, que es esta conducta de estar enfermo, ¿ya? Esta conducta que nos dice, vámonos a acostar, ¿cierto?, estemos tranquilos, cuidémonos mejor hasta que este estado pase, no nos expongamos mucho, porque nos podemos sobreinfectar. No puede dar una serie de explicaciones al respecto, pero en el fondo es una conducta que está dirigida hacia una meta, ¿ya? La meta es cuidar la homeostasis, ¿cierto?, y por supuesto preservar la vida, ¿ya? Y si uno hace un experimento similar en roedores, y uno inyecta una sustancia como es el litio, el cloruro de litio, que produce malestar en los animales, por ejemplo en el caso de las ratas, también lo produce en el caso de los humanos, y si uno hace una intervención en la ínsula, si uno, por ejemplo, inactiva la corteza insular, la anestesia, le da lidocaína, ¿cierto?, bupivacaína, algún fármaco que produzca el bloqueo de la transmisión de potenciales de acción. Entonces lo que uno se encuentra es que si uno mira los controles, por ejemplo, si uno mira cuando inyecta solo una solución salina, te das cuenta entonces de que los animales se demoran alrededor de unos 2 minutos después de la inyección en expresar esta conducta de malestar, ¿cierto?, que consiste en que la rata se echa sobre su propio vientre, ¿ya? Los humanos también los hacen, se echan sobre la guatita, ¿cierto?, cuando uno tiene dolor de guata, ¿ya?, dolor gastrointestinal o malestar gastrointestinal. Mientras que cuando la corteza está inactiva, ¿cierto?, la aparición de esta conducta es más tardía. Entonces hay una latencia mayor. Igual aparece, pero aparece alrededor de los 8 minutos después de la inyección. Hay un retardo bien importante en la inactivación, por la inactivación de esta corteza, ¿ya? Y aquí hay que pensar de que uno inactivó alrededor de 1 milímetro cúbico de la corteza, o sea, un poquito, algo muy pequeñito, digamos, con respecto al tamaño total de la corteza, ¿ya? Y también si uno mide el tiempo, te das cuenta que los animales, consecuentemente con lo anterior, pasan menos tiempo expresando esta conducta, ¿ya?, comparado con los controles. Y es exclusivo, en este caso, de la corteza insular, porque si uno
hace esta manipulación de inactivar otra región del cerebro, una región vecina, como es la corteza somatosensorial, te das cuenta entonces que el efecto no se observa, dando cuenta de que es un efecto propio de la ínsula, ¿cierto? Entonces aquí estamos más cerca de dar un efecto de causalidad, ¿cierto? Aquí sabemos que está involucrada, y nos falta demostrar más causalidad, ¿cierto? Que es en realidad la corteza insular es la que está generando efectivamente este estado, ¿ya? Y hay otros estudios que no están aquí que muestran que la microestimulación de esta región de la corteza insular, la misma que muestra este paper aquí que se inactiva, que es la región posterior de la ínsula, la región interoceptiva que estamos conversando, muestra entonces de que la microestimulación de esa región induce la expresión de este tipo de conducta de malestar, ¿ya? Entonces ahí hay un efecto un poco más de causalidad y uno podría incorporar otro tipo de técnicas y experimentos que ya van derechamente de una manipulación mucho más fina de las neuronas de la corteza insular, ¿ya? Por supuesto que la ínsula está involucrada en emociones, y una de ellas es el asco, pero se ha visto que está involucrada, al menos en términos de imágenes funcionales, en otro tipo de emociones, ¿cierto? Como el miedo, que vamos a discutir un poquito más. Y en términos de asco, ¿cierto? Si la corteza se daña, la percepción de asco desaparece, en todas sus formas, desaparece. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque el asco tiene una vinculación con la moral, ¿cierto? Hay un asco que se define como un asco moral. Y con ello, entonces, otro tipo de asociaciones en la cual entonces la corteza insular parece estar involucrada, porque si uno daña la corteza insular, desaparece entonces esta percepción y por lo tanto cualquier cosa que esté asociado al asco, ¿ya? Y el asco es algo que es bien importante para nosotros porque nos previene de consumir, por ejemplo, sustancias que están envenenadas, ¿cierto? O que están descompuestas, y nos permite entonces no deglutirlas, ¿cierto? No enviarlas hacia el estómago, sino que rechazarlas en un punto inicial de la digestión de los alimentos, que es lo que ocurre en la boca. Entonces, bien importante en ese sentido también la corteza insular. Y hay un punto en las conductas antisociales, las conductas violentas, ¿cierto? Que ha sido estudiada y es consistente, es que los sujetos muestran, estos sujetos que cometen crímenes violentos, que tienen una vida criminal, ¿cierto? De escalada, ¿cierto? De crímenes menores hacia crímenes mayores. Estos sujetos muestran que tienen una baja frecuencia cardíaca en reposo, ¿ah? Tienen una baja frecuencia en reposo. Entonces, eso es algo que es bien interesante para mí, porque todavía no se hace un vínculo en qué sentido esto puede afectar los aspectos cognitivos, ¿cierto? En las personas. Más allá de decir, digamos, de que es un aparente desbalance en términos autonómicos, producto que sabemos, ¿cierto? Que el corazón lata más rápido o lata más lento, depende en gran medida de lo que el sistema nervioso se lo indica, ¿cierto? Se lo comanda a través del sistema nervioso autónomo. Ya sabemos que hay regiones del troncoencéfalo que están involucrados en controlar la actividad cardíaca, y si por ejemplo nos asustamos, en este caso con un terremoto, hay aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando nos asustamos, tenemos un incremento en frecuencia, y ese incremento en frecuencia entonces viene derivado, ¿cierto?, de la estimulación autonómica, aumenta, ¿cierto?, la descarga autonómica simpática sobre el corazón, y eso genera entonces un incremento en frecuencia en el corazón y por supuesto en presión y en distribución de flujo de sangre a través del cuerpo, ¿cierto? Todos aspectos que son, si lo conectamos con lo anterior, son todos aspectos que son interoceptivos y que son monitoreados por estructuras que son parte del sistema interoceptivo, como es el caso del núcleo del tracto solitario. Este es el clásico esquema del barro reflejo, que involucra, digamos, estos brazos ascendentes, ¿cierto? Estos brazos
que son sensoriales, que comunican cambios, por ejemplo, en la presión, desde estos receptores localizados en vasos sanguíneos importantes, como son las carótidas, comunican entonces información hacia este centro interoceptivo, que es el núcleo, el tracto solitario, y sin tener conversaciones con regiones superiores, en este caso el mismo núcleo del tracto solitario por un circuito reflejo aquí, puede entonces contactar con regiones motoras, autonómicas, localizadas en esta parte más anterior del bulbo raquídeo, y conectarse entonces con neuronas simpáticas de la médula espinal y producir entonces un aumento, digamos, del tono, acá mostrado en verde, ¿cierto?, del tono autonómico sobre el corazón, ¿ya? Entonces, no solo sobre el corazón, sino que también sobre la liberación de hormonas por parte de la médula adrenal, liberando entonces, por ejemplo, norepinefrina, ¿cierto?, adrenalina, y afectando, ¿cierto?, diferentes acciones en el sistema cardiovascular, ¿cierto?, ya sea sobre el corazón o sobre los vasos sanguíneos, ¿ya? Pero en el fondo, ¿por qué en estos sujetos tienen este marcador de baja frecuencia cardíaca? Hay otro tipo de marcadores que se han ido observando y que hay una correlación entonces con este tipo de disfunción autonómica, si tú quieres verlo así, y la expresión, digamos, de conductas violentas, por supuesto, dependiendo además del entorno en el cual los sujetos están. Porque si tú también mides a una persona que desarma bombas, de las fuerzas especiales, digamos, de carabineros, que desarma bombas, estas personas también tienden a tener baja frecuencia cardíaca. Entonces, no todos los que tienen baja frecuencia cardíaca en reposo se transforman por supuesto, en psicópatas o en criminales. Entonces, mucho, por supuesto, tiene que ver el entorno en el cual el sujeto está, ¿cierto? El cuidado parental, ¿cierto? Si es un entorno protegido o no, o si estos sujetos crecen en un entorno que es sumamente vulnerable, entonces eso puede sesgar, ¿cierto?, el resultado final, y en vez de tener una persona que combate, digamos, conductas antisociales, tengamos un sujeto entonces que anda plantando bombas por todos lados, ¿ya? Y para rellenar un poco más este asunto, uno puede ver, digamos, lo complejo que es generar, digamos, una respuesta en el cuerpo, y que está asociada con percibir, digamos, amenazas, y percibir, por supuesto, miedo. Y involucra no solo la participación del sistema nervioso, sino que también la participación del sistema endocrino o neuroendocrino, ¿ya? Entonces, tenemos también lo que es la liberación de cortisol, ¿cierto?, y la liberación de catecolaminas por parte de la médula adrenal, y conformando, digamos, un aspecto de cambio en la fisiología de nuestro cuerpo, y esta fisiología, entonces, este cambio en la fisiología es la que está siendo monitoreado y representado, mapeado, ¿cierto?, por parte de estructuras que son del sistema interoceptivo. Y de ese mapeo, finalmente, ya que sea más lento, sea más rápido, como las clásicas vías que describió Ledoux en su tiempo, vías, por ejemplo, que involucraba aquí el sistema visual o el sistema auditivo, ¿cierto?, la vía rápida, la vía lenta, y que estas vías parecen también existir dentro del sistema interoceptivo. Depende, digamos, nuestra subsistencia, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, nos damos una vuelta hacia lo que comentábamos anterior, ¿cierto?, del procesamiento interno, ¿cierto?, de señales que están vinculadas con miedo, deriva justamente nuestra percepción del miedo. Y para darles un botón más de muestra, el procesamiento de caras, por ejemplo, que expresan miedo, los sujetos tienden a calificarlas mejor o a detectarlas mejor cuando están en sístole, cuando el corazón está en sístole, que cuando está en diástole. Entonces pueden calificar mejor la intensidad, ¿cierto?, que se observa en la cara cuando está en sístole versus en diástole. Y para el caso de las caras neutras, entonces no hay diferencia entre estas dos partes del ciclo cardíaco. Entonces, y eso sucede más importantemente con lo que es miedo comparativamente con otro tipo de respuestas emocionales, ¿cierto?, como es la felicidad o el asco.
¿ya? Entonces hay una conexión ahí importante, y si uno hace estudios en los animales, uno puede ver también de que si tú bloqueas la anestesia nuevamente con otra manera, ¿cierto? Que utilizando mucimol, que aumenta la transmisión GABAérgica en la ínsula, por lo tanto, entonces apaga la ínsula en esa región. Si uno hace esa manipulación antes de un condicionamiento a miedo, un condicionamiento a miedo clásico, te encuentras entonces que los animales, si uno los mide al día posterior, no expresan, digamos, la memoria de miedo. Entonces, además de participar probablemente de construir ciertas percepciones emocionales, también tiene que ver con memoria, y no solo del miedo aprendido, sino que también de aquel miedo que es innato, ¿cierto? En este caso, cuando los animales son enfrentados, por ejemplo, son expuestos a olor de gato, a ratas de laboratorio que nunca han visto un gato, ellas entonces expresan miedo, ¿cierto? Especialmente, ¿cierto?, el olor a gato, o le puedes presentar el gato también derechamente. En los dos casos hay un incremento en esta respuesta de miedo, que es el congelamiento, que también los humanos lo tenemos. Es una respuesta automática, ¿cierto? Y en el caso de los roedores, lo que tiende a hacer esta respuesta de congelamiento es disminuir las probabilidades de ser detectado por un depredador, ¿cierto?, como en el caso del gato, ¿ya? Entonces es una respuesta que también es motivada, ¿ya? Un freezing motivado. Y esto desaparece cuando hay inactivación de la corteza insular. Entonces no solo está siendo parte del aprendizaje, sino que también está siendo parte de la expresión de respuestas innatas. Y para ir dando una mirada, ¿cierto?, hacia lo que es la empatía, voy a usar los últimos minutos en esto, es que la empatía uno puede verla como un fenómeno multicapa, donde hay respuestas o mecanismos, ¿cierto?, que son el core de la empatía. Y sobre estos mecanismos, ¿cierto?, se montan otras respuestas que ya son más complejas, ¿cierto?, del contagio emocional hacia este aspecto mucho más cognitivo, ¿cierto?, que esto de ponerse en el lugar del otro, ¿cierto?, imaginar qué es lo que el otro está sintiendo, o qué es lo que el otro está viviendo en ese minuto en términos emocionales. Entonces eso requiere ciertas habilidades cognitivas superiores que hasta ahora sabemos que están en los humanos y que es bastante difícil de estudiar en animales. Pero al menos sabemos que hay evidencia que muestra de que estos dos niveles, la respuesta de contagio emocional, como también esta respuesta que se denomina empatía emocional, ahí está, es como la empatía cognitiva, están dando clasificaciones a estos niveles o capas de empatía. Existe en animales como por supuesto en los monos, ¿cierto?, en chimpancés, como también en roedores que establecen una activa vida social, ¿ya? Como en el caso de estos animalitos que ya comentamos, ¿cierto?, que son estos roedores que les mostré anteriormente que hacían este lazo afectivo, ¿cierto?, que duraba toda la vida y tenían cuidado parental. Entonces una pregunta que uno se puede hacer, ¿cierto? Bueno, ¿los roedores expresan empatía o tienen alguna forma primitiva de empatía? Y eso es lo que uno va descubriendo en la medida que se hacen este tipo de experimentos y finalmente se tiene algún modelo en el cual se puede investigar. Por ejemplo, el contagio emocional, si tú pones una barrera acá que es transparente, tienes un animal que es un observador, tienes un animal que es un demostrador, y al demostrador le aplicas leves golpes de corriente, y hay toda una respuesta de estrés de este animal. Entonces el observador lo que hace, como lo muestra la gráfica acá, es que aumenta, digamos, una respuesta defensiva, como es el caso del freezing que les comentaba recién, este congelamiento. Aumenta entonces cuando este animal entonces está siendo sometido a esta situación de estrés. Y en el observador que no está siendo directamente sometido a lo que es estos leves golpes de corriente, expresa, digamos, el mismo tipo de conducta defensivas, como es el caso del ratón demostrador, ¿ya? Y también, ¿cierto?, podemos tener modelos que miden conducta prosocial, y esto es lo que vemos acá, ¿cierto? Estos animales, si tú atrapas una rata, ¿cierto?, en un contenedor que tiene una puerta con un mecanismo
que se pueda abrir esa puerta, y de manera entonces que el animal que está afuera pueda liberar esta rata que está dentro del contenedor. Es un modelo prosocial y puede estar entonces motivada esta respuesta por empatía, ¿cierto? Por empatía de que el animal está enjaulado acá, ¿cierto? Y está emitiendo señales de estrés, como son vocalizaciones ultrasónicas, que usan estos animales también para comunicarse, que nosotros no las podemos oír, pero que están presentes si uno utiliza un aparato, ¿cierto?, para poder registrarlo. Entonces lo que uno ve acá es que cuando este animal, ¿cierto?, el operador en este caso está enfrentado a una rata que está dentro del contenedor, aprende, ¿cierto?, a abrir la puerta y liberar, ¿cierto?, al animal que está enjaulado. Y esto no sucede, ¿cierto?, cuando está vacío, cuando hay un objeto, o incluso cuando hay un objeto que puede ser una rata de juguete, tampoco lo hace, ¿ya? Entonces, es bien interesante. Y lo otro también que en conductas prosociales aparece respuestas de allogrooming, ¿cierto? Cuando uno de estos roedores está acicalando al otro, eso es allogrooming. Y esto entonces se expresa más, este tipo de respuesta, cuando en una pareja de animales uno de ellos es estresado. Entonces son separados y uno de ellos entonces se estresa y después son vueltos a colocar en la misma caja. Entonces el animal que no ha sido estresado responde con mayor frecuencia, ¿cierto?, y tiempo en esta respuesta, ¿cierto?, que es el allogrooming, y que también uno lo puede observar en los monos, ¿cierto?, y los humanos, por cierto, ¿ya? Y lo interesante de esto es que también puede ser modulado por la relación que se tiene, por ejemplo, si son pareja o si son hermanos, ¿cierto? Pero el animal, ¿cierto?, el animal que permanece en la caja, responde con mayor duración, ¿cierto?, con mayor tiempo, gasta mayor tiempo en esta respuesta de allogrooming, dependiendo de la relación que se tenga, ¿ya? De la relación que se tenga con el sujeto que ha sido estresado. Entonces esto no se ve, en este caso, en este grupo de animales, no se ve cuando el sujeto es un extraño, ¿cierto? No ha compartido una caja, no hay un lazo, digamos, afectivo con aquel sujeto, ¿ya? Y por supuesto, si uno ve la neuroquímica de esto, si uno afecta el sistema oxitocina y agrega, por ejemplo, un antagonista de oxitocina al interior de los ventrículos cerebrales, lo que uno tiene entonces es que, dependiendo de dónde lo agregue, es el efecto que tiene. Por ejemplo, si lo agrega dentro de la corteza cingulada anterior, esta respuesta a allogrooming entonces desaparece. No hay diferencia entre el control y el vehículo, entre el control, perdón, y lo que es el antagonista. Y eso no sucede cuando se administra, por ejemplo, en una corteza muy aledaña, que es la corteza prelímbica. Entonces sigue expresando esta respuesta de acicalamiento al sujeto que está en estrés, ¿ya? Entonces, para avanzar un poco más en conocer la biología de la empatía, y después entonces poder manipular este sistema y poder ver entonces si uno puede emular, ¿cierto?, en un animal conductas psicopáticas, ¿cierto?, rasgos psicopáticos en un animal, hemos diseñado, digamos, esta tarea, digamos, que es básicamente una tarea operante donde el animal, este animal que es el operador y este animal que es el demostrador, en definitiva, muy similar al otro modelo que les mostré de contagio emocional. Si el animal aprieta las palancas, entonces obtiene comida, da lo mismo si es la palanca derecha o la izquierda, pero en alguna parte, ¿cierto?, de la tarea, una de estas palancas es asociada a golpe de corriente, leves golpes de corriente al animal demostrador, ¿ya? De manera que este animal entonces exhiba una respuesta de estrés, ¿ya? Entonces, en esas condiciones lo que uno ve, ¿cierto?, es que aquellos animales que responden al estado afectivo del otro, no todos responden, hay una proporción de animales que lo hacen, definitivamente entonces bajan la frecuencia con la cual se aprieta esa palanca que está vinculada con el golpecito de corriente al compañero, y por supuesto aumenta también la latencia de apretar esa palanca
lo que puede estar de fondo, ¿cierto?, una toma de decisiones, ¿cierto? Porque aquí en la tarea hay también una parte que nosotros tratamos de medir, ¿cierto?, la toma de decisiones del animal, ¿cierto? Si aprieto la palanca que está vinculada con el golpe de corriente o aprieto la otra, ¿cierto?, que no tiene ninguna causa negativa para el otro. Y haciendo electrofisiología de alta densidad, poniendo electrodos en la corteza insular anterior, y ya viendo qué es lo que hacen las neuronas, qué es lo que estamos trabajando con más detalle ahora. Por ahora les voy a decir simplemente de que aumenta la actividad de la corteza insular anterior, y eso es interesante porque en estos animales, ¿cierto?, que tienen esta respuesta tipo empática, es que incrementa la actividad de la corteza, y es algo entonces que se puede hacer un símil con los resultados que muestran los estudios de imágenes en humanos, ¿ya? Que también muestran un incremento en la actividad de la corteza insular cuando, por ejemplo, una persona está observando a otra persona en dolor, ¿ya? Y una cosa interesante que salió de la manipulación, y con esto estoy terminando, de la manipulación de la química del cerebro, manipulando, por ejemplo, ya sea el sistema oxitocina o vasopresina, el resultado más interesante es el de vasopresina. Si tú bloqueas la señalización endógena por vasopresina durante la tarea, utilizas un antagonista de vasopresina, resulta ser de que en el caso del apretado de palancas, no solo tú inhibes la respuesta empática, ¿cierto? Bloqueas la respuesta empática, sino que aparece un componente bien interesante que es que los animales dan más golpes de corriente al otro. Entonces, prefieren más la palanca de choque eléctrico hacia el otro sujeto que en condiciones de administración de vehículos. Entonces eso es bien interesante porque acá aparece lo que pudiera ser un rasgo psicopático en la rata. No solo se tornó, digamos, que no responde, ¿cierto?, al estado afectivo, sino que algo más está haciendo el bloqueo de la vasopresina en el cerebro, aquí en este caso es cerebro completo, pero también lo podemos usar dentro de la ínsula, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, para definir, digamos, un efecto directo sobre la corteza insular. Y es que entonces estos sujetos muestran mayor cantidad de preferencia sobre la palanca que da este golpe mínimo de corriente, vuelvo a insistir, mínimo suficiente, digamos, para generar una respuesta de estrés en la rata demostradora. En el fondo, lo que define un cambio en el estado afectivo en la rata demostradora. ¿Qué es lo que queremos probar? ¿Cierto? Que los animales sean sensibles al cambio, ¿cierto?, en la respuesta afectiva. Entonces, esta idea nos deja como propuesta, este grupo de experimentos y de las evidencias que les mostré, nos deja como idea, ¿cierto?, de que esta psicopatía o estas conductas antisociales pueden emerger por una especie de desconexión, ¿ya? Desconexión entre lo que es la periferia, ¿cierto?, los órganos, la fisiología, digamos, con lo que son estructuras centrales que conforman este sistema interoceptivo. Entonces uno podría hablar de una psicopatología interoceptiva en el fondo, ¿ya? Que hay efectivamente una alteración, digamos, en este sistema, en esta comunicación, o puede haber una alteración dentro del sistema nervioso central que hace, digamos, de que estas estructuras están procesando de una manera diferente información viscerosensorial que es importante para, por ejemplo, conductas empáticas. Y con eso cierro mi presentación y gracias por la atención y dejo abierto para preguntas. Muchas gracias, Marco, por la excelente presentación. Fue como un barrido muy interesante. Pocas veces uno tiene la oportunidad de ver desde modelos neurobiológicos más duros, neuroanatómicos, hasta cosas más conductuales. Así que te lo agradezco doblemente esa excelente explicación. Vamos a dejar algunos minutos tenemos para preguntas. Tengo una pregunta en el chat, pero voy a partir por Diego Quijada, que está en el chat, así que Diego, si quieres hacer la pregunta en voz alta.
No sé si está habilitado. Francisco, no está habilitado Ah, para ya. como panelistas Ya. las personas que están oyendo. Sí. Entonces, si quieren, me la escriben y yo la voy leyendo. Por favor, Diego, te pido ese favor. Hay una pregunta de Manuel Montemurro, que es alumno nuestro del doctorado, y la parte de felicitarte por la muy interesante presentación, tiene dos consultas. Él dice si hay alguna bibliografía general que tenga, o que muestre, o algún autor quizás, Marco, el modelo de empatía de este multicapa. Ah, sí, sí puedo enviar si quieres te lo envío a ti y tú lo Sí, distribuyes. Sí, sí. sí hay unas revisiones en el fondo que muestran este modelo multicapa y que permite, digamos, hacer estudios en humanos, o sea, en animales. Ya. Sí. Esto, sí, ya, buenísimo, ese se la puedo mandar. Y hay otra pregunta que de hecho también hemos estado conversando. Si tú sabes, Marco, algún modelo donde se investigue interocepción a nivel, por ejemplo, de preescolares o bebés incluso. Uf, No sé si tú conoces algo de eso. en bebés. Ah, no tengo ahora un grupo en mente. Por lo general, hay trabajos que muestran mucho más en preadolescentes, adolescentes y en adultos. Poco hay también en ancianos, también hay poco de interocepción, qué pasa con la interocepción durante el envejecimiento. Pero en bebés, no me acuerdo. No sé si tú, Francisco, tienes alguna idea en Mm. mente. No No, tengo un no grupo. hay, de hecho hemos estado trabajando en algo de eso porque no hay pruebas, hay algunas pruebas experimentales para reconocimiento de emociones, Claro, pero el problema es que casi todas dependen de verbalización. Y lo otro, Marco, que tú dices que es súper interesante también en adulto mayor, sobre todo cuando se ven, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, en periodos tempranos, tolerancia al dolor y todas esas cosas, se cree que claro. tienen un poco de ínsula. Así que ese es un tema, ¿eh? Yo creo que es un tema Claro, interesante. claro, enfermedad neurodegenerativa. O en demencia, ¿cierto? Donde aparecen conductas psicopáticas. Sí, buen punto. Hay otras dos preguntas de Diego Quijada, que gracias que la puso en el chat. Y mira, la primera habla de una técnica del eye tracking, ¿ya? Mm. Respecto al movimiento ocular. Ujú. Y él dice que hay algunos estudios, como tú crees, Marco, cómo se correlacionaría eso, por ejemplo, con psicopatía. ¿Mm? Que si uno podría evaluar algo, si habría algún tipo de correlación, ya sea como anatómico, funcional, que tú veas entre eso. Yo creo que lo que se me ocurre inmediatamente es que dos cosas se me ocurren. Una es este estudio de la amígdala, no sé si lo recordarás, cuando mostraron que las lesiones de la amígdala producía un déficit en el reconocimiento de emociones, en el caso del miedo, por ejemplo. Hacían este eye tracking y veían, ¿cierto?, que los sujetos que tenían estas lesiones, los puntos, ¿cierto?, los movimientos sacáicos se concentraban en partes de la cara, ¿cierto?, que no tenían nada que ver con los puntos en los cuales se concentraban normalmente los ojos de las personas que tenían las amígdalas sanas. ¿Ya? Entonces, de ahí puedo sacar una relación con lo que es la ínsula, porque la ínsula efectivamente recibe información de las cortezas visuales y también recibe información de la amígdala. Entonces, hay una combinatoria y hay una asociación de neuronas que responden a estimulación visual y a estimulación o información emocional, digamos, que puede provenir de estados más tempranos de procesamiento, como en el caso de la amígdala. Entonces, de ahí se podría establecer una relación así como hipótesis de trabajo, digamos, de que si los movimientos sacáicos, que entiendo están relativamente alterados los psicópatas cuando están procesando caras de miedo, porque hay un problema con el reconocimiento de caras de miedo en estudios en psicópatas, uno puede ver, digamos, cómo la alteración en el patrón de reconocimiento puede estar vinculado con alguna señal que tú puedas ver en el electroencefalograma que derive, ¿cierto?, un potencial
evocado que sea de la ínsula. Ujú. Puedes correlacionarlo, digamos, con eso. Sí. Gracias. Ahí te voy a leer otra pregunta, Marco, que es respecto a la interacción que se puede producir en empatía, por ejemplo, y si esto se da en un contexto con otro. O sea, una forma es pensar que la empatía es un fenómeno individual, netamente neuro, pero también puede ser como que hay un aprendizaje empático a nivel de cómo se produce con otros. Ahí, ¿tú qué opinas respecto a la interacción social versus como la máquina individual? Sí, yo creo que las emociones son algo que también uno va aprendiendo en la medida que uno interactúa con los otros. Entonces, la empatía yo creo que no es algo que escapa de eso. Por ejemplo, hay señales que son, por ejemplo, señales de estrés que tienen que ser interpretadas por los infantes. Los niños pueden expresar conductas de empatía al año, y hay unos experimentos bien antiguos que se hicieron y que muestran que al año ya puede haber empatía emocional, ¿cierto? Esta empatía donde los niños pueden mostrar compasión frente a señales de estrés, ¿ya? Entonces, definitivamente hay un componente que es aprendido, diría yo. Y en los animales tiendo a ver eso, porque uno pensaría, por ejemplo, que las vocalizaciones ultrasónicas que se emiten durante los experimentos, pues los animales, el demostrador, ¿cierto?, está estresado, emite vocalizaciones ultrasónicas en un rango de frecuencia determinado. Al principio da la impresión de que el sujeto no tiene, el sujeto del operante, ¿cierto?, no tiene una idea muy clara de lo que está sucediendo en este contexto de la tarea de empatía. ¿Ya? Entonces las vocalizaciones ultrasónicas son señales de estrés, y que esas señales tienen que ser interpretadas en la dirección correcta. Y lo que yo he visto con los experimentos es que hay una curva de aprendizaje de eso. ¿Ya? Entonces, esto de que los animales hacen un switch de palanca, cambian de la palanca que le da corriente a la otra, que no le da corriente al compañero, es un proceso de aprendizaje, no solo de la tarea en sí misma, sino que también de lo que significa, digamos, estas vocalizaciones ultrasónicas, y que tienen que estar dentro de un contexto determinado. Marco, Así otra que pregunta. sí. Perdón, sí. De hecho es como una tendencia, ¿cierto?, de decir que hay que motivar o enseñar empatía en los niños. Yo creo que sí, ahí Marco, yo apoyo 100% todo lo que es el aprendizaje emocional desde niño. Como tú decías muy bien, somos seres sociales y por tanto esto es parte de un constructo social, no un constructo individual. Así que... Claro. Mira, hay otra parte de pregunta, una muy interesante, de Andrés Muñoz Najar, que habla respecto a la conducta impulsiva, que lo entiendo sobre el contexto de las patologías. Él pregunta si hay algún tipo de evidencia del rol de la ínsula en el control inhibitorio o en el control de impulso. Hay evidencia indirecta en humanos, hay evidencia en animales, pero más asociado con toma de decisiones, que por supuesto está vinculado con control de impulso. Hay, en algunos casos, en lesiones de la corteza insular. Lo que pasa es que las lesiones de la corteza insular nunca dan los mismos resultados, dependiendo de la cantidad de corteza que se daña, si son lesiones bilaterales o no. Hay cambios, digamos, en conducta, y hay problemas con el control de impulso. Un caso que uno puede mencionar directamente es las adicciones. Las adicciones a drogas, hay un problema importante del control de impulso, y sabemos que la corteza insular está vinculada en adicciones. Las alteraciones por el consumo crónico de drogas en la ínsula puede dar como resultado, digamos, problemas en el control de impulsos. Por ahí hay más evidencia, digamos, que después de que se publicaron estos trabajos, dentro de los cuales puedo mencionar el nuestro, Francisco, que se publicó sobre la ínsula, que está involucrada, digamos, en la búsqueda de droga y en la adicción a anfetamina, ¿cierto?, y al tabaco,
a la nicotina. Después aparecieron otro montón de estudios que muestran de que la ínsula se vincula con el control de impulso en el sentido de las adicciones y, por supuesto, con la necesidad que se tiene de consumir drogas, que define, digamos, un patrón de búsqueda y todo lo que viene después. Gracias, Marco. Y por el tiempo, yo creo que estamos más o menos, tenemos una última pregunta, que es de Mónica Toro, que te felicita por tu presentación, y es muy clara. Y ella lo que pregunta respecto al reconocimiento emocional que presenta, por ejemplo, en los psicópatas, y esta hipofunción de cortezas frontales. Ella dice que ¿cuál sería el mecanismo a la base? O sea, hay un mecanismo a la base que tenga que ver con esta capacidad que tienen de planificación y manipulación. Yo entiendo sobre el contexto regulatorio, en que parte de la regulación tiene que ver con esta planificación y estos pasos como el como si fuese, que es típica de nuestra ínsula, que tiene que ver con este ponerse como si me pasara para tomar una decisión. No sé si ahí tiene alguna... Claro, mi opinión ahí al respecto es que si uno separa la empatía en estas fenómenos multicapa, y uno ve esta capa de empatía emocional, ¿cierto? Y la empatía cognitiva, que es el ponerse en lugar del otro, los psicópatas no tienen afectada el aspecto cognitivo de la empatía, sino que la disfunción se establece en el aspecto de la empatía emocional, en el fondo el poder sentir lo que el otro siente, ¿no? En esto de poder replicar, digamos, el estado afectivo del otro, pero cognitivamente lo pueden imaginar, porque lo aprenden. No, hay un fenómeno de aprendizaje, qué es lo que expresa una persona cuando está triste, qué es lo que expresa cuando está contento o cuando está asustado. Entonces, hay una ideación que no está afectada, digamos, esa normal, en los psicópatas, sino que es la respuesta afectiva la que está comprometida. Y uno dice, oye, qué raro este asunto, pero por ejemplo, en el caso de la corteza insular, el dolor tiene un aspecto afectivo y un aspecto que es netamente sensorial. Y cuando se daña la corteza insular, en particular la corteza insular posterior, aparece esta disociación entre el aspecto emotivo, afectivo del dolor y la sensación de dolor, el percibir el dolor, pero sin el componente afectivo, sin sufrir por el dolor. Entonces estas personas, tú les preguntas, bueno, ¿le duele? Sí me duele, pero en realidad no me importa, ¿no? Desaparece todo el componente emocional que motiva, ¿cierto?, las conductas que tienen que ver con buscar alivio por el dolor. Y eso se da también, se ha mostrado que se da por lesiones de la corteza cingulada anterior, que en la mayoría de los casos aparece coactiva con la ínsula. Así que esto de la disociación de estos componentes netamente sensoriales, en el caso de ser más, de replicar, ¿cierto?, afectivamente lo que es la emoción del otro, y tratar de diferenciarlo con respecto a lo cuando uno se imagina lo que el otro pudiera estar sintiendo. Es una idea más como cultural, ¿cierto?, o del aprendizaje de años, de lo que supuestamente debe sentir el otro, le debe pasar al otro cuando tiene miedo, cuando tiene tristeza, por ejemplo. Y de ahí uno puede establecer una relación con aspectos manipulativos de estos sujetos, por supuesto, como es el caso de los psicópatas de corbata, ¿cierto?, que pueden hacer estafas gigantescas, causar tremendo daño, y al final las personas se dan cuenta cuando ya es muy tarde. Así que sí, esa sería mi opinión respecto de esa pregunta. Ahora, ¿por qué aparece una hipofrontalidad? Bueno, eso es un fenómeno, el ver una hipofrontalidad no es común, digamos, en la psicopatía. Eso tú lo puedes ver en demencia en general, puedes ver en estrés postraumático también sea una hipofrontalidad. Así que no es un fenómeno particular de la psicopatía. Yo diría que es algo más global, ¿cierto?, del funcionamiento del cerebro, pero lo que es necesario buscar son los mecanismos puntuales, digamos, que producen conductas psicopáticas. Y ahí yo creo que está el desafío. Bien, ya que estamos en la hora,
Marco, de nuevo, agradecerte tu presentación, lo clave de la presentación, de poner el tema. Yo creo que el tema de en general de la INSU, la interocepción, es relativamente nuevo a la historia de lo neuro. Es un tema que tiene una potencialidad de aplicación maravillosa. Y también nuestros panelistas estamos con Marco trabajando en eso, llevamos harto tiempo, a veces cuesta ir un poco innovando, esto es nuevo para neurociencia, el tema, nuevo para cognición, nuevo incluso para neurobiología. Como decía Marco, todavía no sabemos muy bien, hay ciertos circuitos que no entendemos bien su uso, la regulación de esto, pero creemos que tiene un gran impacto sobre todo en la conducta anómala. Yo creo que ahí hay un punto. Así que muchas gracias por haber estado hoy día, Marco. Tuvimos más de 30 espectadores, así que creo que las preguntas fueron muy interesantes. Así que de nuevo, en nombre de todos, te doy un agradecimiento muy especial y gusto en verte. Así que estaremos Ya, pues, invitando a Panchito. otra oportunidad. Un Ya, abrazo gracias, grande. Francisco. Ya, Gracias a todos por la atención y las preguntas. listo. Muchas gracias a todos hoy día por haber estado, a nuestros espectadores, así que nos veremos en otro lugar y tiempo para temas similares. Así que estén muy bien. Gracias, gracias. Nos vemos. A Marco, cuídate. Chao, Francisco.